Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 205, que pregunta: ¿es la democracia un resultado del cristianismo? Responde: en parte sí. No fue hasta el cristianismo, cuando la dignidad que se había tenido menos en cuenta en Grecia se democratizó radicalmente y se reconoció como elemento fundamental, es decir, la dignidad que posee cada ser humano independientemente de su origen y nacimiento. El hombre se encuentra en relación directa con Dios y esto le mantiene al margen de la intervención de la comunidad política que sea. La dignidad humana es el auténtico fundamento moral para democratizar la participación política. Y la democracia moderna, además, se asienta en los derechos humanos, que son los que, por ejemplo, garantizan que decisiones arbitrarias de la mayoría no sometan a minorías o no destruyan la vida humana. Bueno, la pregunta es hasta qué punto existe una relación entre la democracia tal y como la entendemos, o quizás vamos a decir como la tenemos un tanto idealizada, ¿no?, y el cristianismo. Y entonces, bueno, recordad que la pregunta anterior fue qué relación, hasta qué punto la democracia nació o no nació de los antiguos griegos, ¿no? Y allí decíamos que ciertamente que la antigua Grecia pues se puso, ¿no?, por primera vez, entre comillas, por primera vez en proceso la votación, el que hubiese una votación para tomar decisiones en concreto, pero claro, también decíamos como los que votaban no llegaban a un 25% de la población, que eran determinadas personas que por su sabiduría o por su posición social, etcétera, tenían derecho al voto, pero las clases populares no votaban. Bueno, entonces aquí la que pregunta que hoy comentamos, la 205, lo que subraya es que el cristianismo aportó algo importantísimo en esta concepción que entendemos, y es que la de la dignidad, igual dignidad de todas las personas humanas. Todos somos distintos, Nosotros no creemos en el igualitarismo, pero sí creemos en la igual dignidad. Entonces, pues, esta es la gran aportación del cristianismo. Esta es la gran aportación. Chesterton, con su habitual, ¿no?, intuición, dijo aquella frase redonda que ya os comenté hace poco: la verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono. No es una silla donde se sienta ese, es un trono. Es decir, estoy reconociendo una dignidad en él. O sea, la dignidad de Jesucristo está presente en esa persona, ¿no? Descubro un trono. Mientras que no nos demos cuenta de que cada miembro de la comunidad tiene una dignidad en sí misma, ¿no? Y el hombre nunca puede ser utilizado como un medio, sino que es un fin en sí mismo, entonces la democracia estará mal fundamentada. Y además acontecerá que se producirán grandes paradojas, ¿no? Como que la mayoría sea utilizada contra la dignidad de las minorías, o que al mismo tiempo que se someta a votación a aspectos que son absolutamente absurdos, ¿no?, en la pretensión de que sean definidos por voluntad mayoritaria. Por ejemplo, el someter a votación si podemos acabar con la vida de un ser humano concebido en el seno de una madre, someter eso a votación es antidemocrático. A ver, es antidemocrático que se decida a votos si alguien puede vivir, si tiene derecho a vivir
someter eso a votos es contrario al verdadero concepto de la democracia. Porque entonces resulta que no partimos de la dignidad de las personas que votan, sino que esa dignidad tiene que ser concedida por los que votan. La hemos fastidiado, hemos destrozado la democracia. Por eso la gran aportación del cristianismo para comprender bien la democracia es entender la dignidad, la igual dignidad de todos los seres humanos. La famosa frase de Chesterton, ¿no? La verdadera democracia consiste en ver en cada silla un trono. Un trono. Hay tantos reyes como votantes. Entonces, ¿cómo usted está sometiendo a votos si vamos a respetar la vida de este ser humano? Pero ¿cómo podemos hacer eso? Esta es la gran aportación del cristianismo. Y por eso, claro, hay que decir que es muy difícil fundar bien la democracia sin Dios. Porque sin Dios es muy difícil darle sustento a la dignidad humana. ¿Por qué es un trono y no una silla? ¿Por qué es un trono? Porque Dios le ha dado su realeza, su dignidad, su señorío, le ha compartido su señorío. Por eso es un trono. Y por eso es tan difícil fundar bien una democracia sin Dios. Aquí el DOCAT nos pone una cita de Platón, fijaros, de Platón, del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Que dice: se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un estado sin Dios. Menuda frase, de Platón. La voy a repetir. Se construye más fácilmente una ciudad en el aire que un estado sin Dios. Bueno, obviamente lo que Platón está subrayando es que si no hay un sustento a la dignidad, ¿cómo se va a poder construir una sociedad democrática? ¿Cómo se va a poder construir? Se nos ofrece también para la reflexión una segunda cita del Papa Benedicto XVI, que es de octubre del 2008, en la que dijo nuestro Papa emérito: cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reine la libertad, la justicia y la paz? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica que obviamente dice: a ver, eso es imposible. No es posible construir esa sociedad en la que reine la libertad, la justicia y la paz cuando uno se autoproclama dueño absoluto de las cosas. O sea, no tiene un principio al cual responde. La dignidad me la doy yo mismo y se la reconozco a quien quiera reconocérsela. A ver, pues esto es lo que decía Platón, que un estado sin Dios, sin un principio último que es el que es la fuente del valor y de la dignidad de las personas, pues es que al final es imposible, ¿no? Porque uno, cuando niega a Dios o cuando ignora a Dios, se acaba convirtiendo él se acaba convirtiendo en un ídolo que desde su ideología pretende diferenciar el bien del mal, Esa ideología política pretende sustituir al Dios fundador, fundador de la verdad y del bien. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 206. ¿Quién tiene la última palabra, el Estado o el ciudadano? Y responde: en el cristianismo siempre se realzó que la última autoridad vinculante es la conciencia de cada uno. No es obligatorio seguir leyes que sean contrarias al orden moral, incluso si es un Estado quien las ordena. La democracia no es mejor que la monarquía o la aristocracia por ser más eficiente, sino tan solo por tener un ethos diferente, es decir, por asentarse en los derechos humanos y en un mejor marco de ordenamiento para la realización de la persona humana. Bueno, es decir, que en este punto aquí lo que dice, a ver, ¿quién tiene la última palabra, el Estado o el ciudadano? Entonces aquí dice, sin duda alguna, el ciudadano, la conciencia de cada uno. Y eso independientemente de cómo sea el Estado. No porque el Estado sea una dictadura, o sea una oligarquía, o una democracia, no, eso no cambia las cosas, ¿eh? No cambia las cosas. Que yo ya en más de una ocasión he comentado que algunos creen en la objeción de conciencia, pues únicamente cuando ellos no están gobernando. Por ejemplo, aquí la cultura de la izquierda en España reivindicó la objeción de conciencia como un derecho inaludible, ¿no?, inalienable de la persona, mientras que esa izquierda no estaba en el gobierno. Pues la objeción de conciencia frente al servicio militar, la objeción de conciencia, y claro que hay que respetar la objeción de conciencia, pero ahora que usted está gobernando, usted ahora no respeta la objeción de conciencia, por ejemplo, de unos padres que dicen, yo a mi hijo no quiero este plan de y reivindican un PIN parental, y usted no le respeta esa objeción de conciencia. Oiga, ¿usted no era el que pedía la objeción de conciencia? ¿O eso era una estrategia para alcanzar el poder? Bueno, entonces, este es el tema. El tema es que verdaderamente la objeción de conciencia es una muestra de la prioridad de la conciencia frente a las leyes del Estado. Y digo que es lo mismo que sea democracia, que sea lo que sea, el sistema de gobierno. Digamos que en materia de conciencia no sirven las mayorías. Es que la mayoría ha votado, muy bien, la mayoría ha votado, pero si se trata de algo que va contra mi conciencia, yo no tengo obligación de seguir esa ley. Más aún, tengo obligación de seguir lo que dicta mi conciencia. Entonces, si esa ley es contraria a lo que yo entiendo que es de ley natural, pues yo no puedo, a mí no me pueden obligar a hacer algo que es contrario a mi conciencia. Claro, estoy diciendo una cosa que esto al fondo nos puede llevar al martirio, A muchas personas les ha llevado al martirio esto. Se ha llevado al martirio y hay muchos tipos de martirio, obviamente, muchos tipos de martirio, y hay muchas personas que están viviendo situaciones de martirio pues por la fidelidad en su conciencia, ¿no?, a su conciencia. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 207. Pregunta: ¿es el cristianismo una religión política? Responde: Jesús no se dejó llevar en ningún momento por inclinaciones políticas. No se unió a los celotes ni a los fanáticos políticos de entonces, que querían, mediante la violencia, liberar a Israel de la opresión política romana. Jesús quiso la salvación y la libertad de todos los hombres y persiguió la regeneración fundamental del ser humano en la relación con su Creador. Por este motivo, su evangelio fue algo más que política, si bien es eminentemente político tanto para el individuo como para la comunidad. Ante todo, sin embargo, se debe separar la dimensión política de la religiosa, ya que así es como lo pidió Jesús con sus propias palabras: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La diferenciación entre política y religión fue una separación difícil de comprender para el mundo antiguo y lo sigue siendo aún hoy para amplios sectores del mundo musulmán. Bueno, esta respuesta que da a la pregunta ¿es el cristianismo una religión política? Pues merecería la pena seguir un poco el hilo de la respuesta para ver que hay unos cuantos matices, ¿no? El primero, decir que claramente Jesús decepcionó, entre comillas, ¿no? Decepcionó a quienes esperaban de él que fuese un liberador político. Incluso, pues bueno, pues es posible que fuese el motivo último, bueno, o inmediato, mejor dicho, por el que Judas le entregó. Bueno, pues existía una esperanza de que el Mesías no fuese el liberador de Israel. De hecho, cuando Jesús va a ascender a los cielos, pues de repente allí dice: es ahora cuando uno de sus discípulos dice: es ahora cuando vas a liberar a Israel de su opresión. Pero hombre, le decís eso a Jesús en el momento que va a ascender a los cielos, pero qué frustración, ¿no? En el sentido de decir, pero ¿hasta qué punto ha existido siempre una tendencia de la que Jesús huyó, que fue la de intentar utilizarle a Jesús para una liberación política? Y es muy probable que por eso Jesús también pedía sigilo, pedía silencio, cuando curaba, hacía milagros: no contéis esto, o sea, porque había una especie como de secreto, porque Jesús sabía que podía ser manipulado mesiánica, o sea, políticamente. Por ejemplo, cuando dice la multiplicación de los panes, también hubo quien intentó, en ese momento le intentaron hacer rey y él se escapó, Bueno, hay una tendencia en Israel a que el Mesías que esperaban esté puesto al servicio de una liberación política de la que Jesús huyó claramente, y eso pues suscitó muchas decepciones. ¿Por qué Jesús huyó de eso? Porque Jesús sabía que había una esclavitud, una alienación muy superior a la de los romanos. La verdadera esclavitud no es la de los romanos, no, la verdadera esclavitud es la del pecado. Y el pecado se puede dar en todo tipo de gobernantes, y el pecado se da en todo tipo de situaciones. Y cuando uno añora pues que me quiten de encima, ¿no?, este régimen político, etcétera, a ver, cuidado con pensar que tu esclavitud, que nuestra desgracia viene de un problema político. El problema político será un añadido, pero la esclavitud del hombre, la infelicidad del hombre, viene de un tipo de alienación mucho más sustancial, ¿no?, que la política, que es la que genera el pecado en nosotros. Y eso fue lo que Jesús insistió, Él ha venido a liberar al hombre del pecado, no de los romanos, del pecado. Bueno, que eso quiere decir que el Evangelio no entra para nada a encarnarse en las realidades de esta vida. No, en absoluto. El Evangelio sí se encarna en las realidades de esta vida, y en ese sentido
también dice aquí que el Evangelio también es eminentemente político. Si se entiende por político la encarnación en la vida, en ese sentido sí es político, o sea, sí impregna toda la vida social, la impregna, pero como digo, no poniéndose al servicio de una visión política que siempre será parcial, muy parcial. Y hay que decir que esto ha sido origen de algo complicado en toda la historia. Ha sido algo complicado. O sea, cómo el Evangelio encarna, inspira, es levadura de la acción social, pero al mismo tiempo no se mezcla propiamente con las opciones políticas. O sea, ninguna opción política puede pretender que el Evangelio esté plenamente de su lado. O sea, no. El Evangelio inspira la vida social, la vida política, pero el Evangelio las trasciende al mismo tiempo. Entonces, ha sido un tema conflictivo el de la relación entre la dimensión religiosa y política. Aquella frase de Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es una frase profética de Jesucristo en la que insiste, en la que parece que pone el acento en que debe de haber una autonomía ante el orden político y el orden religioso. Pero desde luego Jesús en absoluto pensaba que no tuviese que inspirar también la acción social, la acción política. Bueno, y por último este punto del DOCAT, el 207, pone el dedo en la llaga en un tema delicado, y es que así como quizás con el paso de la historia, ¿no?, el cristianismo ha sido capaz de llegar a ese equilibrio, ¿no?, de ser inspirador desde la doctrina social de la Iglesia de la acción política, pero teniendo al mismo tiempo la debida autonomía, pues eso que el cristianismo ha conseguido, en buena medida también el Concilio Vaticano II ha sido un paso de gigante, ¿no?, en esta dirección. Sin embargo, el mundo del Islam pues tiene problemas muy serios. Hay amplios sectores del mundo del Islam en los que es dificilísimo pues comprender o poner las bases de la necesaria autonomía del orden temporal. El mundo del Islam, es verdad que existen interpretaciones distintas del Islam, pero también hay que decir que el Corán no tiene los elementos que tiene el Evangelio para poder fundamentar adecuadamente la autonomía del orden temporal y de la vida religiosa. Cuando decimos autonomía no quiere decir que no tengan nada que ver una con la otra, Ojo. En el cristianismo, repito, el Evangelio inspira la vida social y política, y eso es la doctrina social de la Iglesia, pero al mismo tiempo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Sin embargo, hay que reconocer que en el mundo del Islam esto es más complicado. No tiene el Corán como tiene el Evangelio los resortes tan desarrollados como para poder fundamentar ambas cosas, la de la inspiración de la vida social y al mismo tiempo la autonomía sin mezclarse las cosas, ¿no? Entonces la charía, etcétera, esa especie de pretensión de que haya una ley religiosa que se convierta en ley civil, pues es un problema. Eso es un problema muy serio porque hay una parte del Islam fundamentalista que aspira a que la ley civil sea la misma ley religiosa instaurada como ley civil. Y claro, pues es verdad que hay otras ramas del Islam moderadas que no pretenden esto, ¿no?, que no pretenden tal cosa, pero claro, el asunto está en que en el Corán las cosas no están tan fundamentadas, o sea, esa autonomía del orden temporal y religioso no está tan fundamentada como está en el Evangelio. Es que el Evangelio es es palabra de Dios. ¿Qué queréis que os diga? Es palabra de Dios, ¿no? Y por eso, pues es normal, es comprensible, siendo palabra de Dios el Evangelio, pues que en el cristianismo se haya llegado, ¿no?, con todos los tropezones históricos que haya habido, pero se haya llegado
pues a entender lo que es la inspiración del Evangelio de la vida social y al mismo tiempo su debida y necesaria autonomía para no mezclar las cosas. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.